¿Alguna vez has sentido que una entrega inocente te estaba mirando desde adentro, como si lo que llevas quisiera hablarte? Antes de que arranquemos con esta historia, suscríbete ahora mismo y quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte no es un relato común. Es la noche en que un repartidor abrió un ataúd y escuchó una voz. Me llamo Tomás Herrera, aunque en la calle me gritan Tico. Soy repartidor desde los 18 y medio, y si algo me enseñó el volante de una furgoneta caliente como horno a mediodía, es que la ciudad no duerme, solo parpadea. Vivo arrimado a los horarios de otros. Abro tiendas antes que los dueños para dejar mercancía, despierto perreras con croquetas a granel, toco timbres a horas imposibles con paquetes que nadie pidió pero todos esperan. Soy un fantasma con chaleco reflectante. Trabajo para Rápido Rojo, sí, con esa o al final que parece error de imprenta, una mensajería express que te paga puntual, pero te exprime el alma con cada ruta. Y aún así, no me quejo, hay algo de dignidad en cumplir, en llegar, en ver cómo una firma temblorosa se convierte en boleto de vuelta a casa. Aquella tarde huérfana de sol, el aire olía a metal mojado y a tortillas recién infladas en comal. Acababa de terminar la ruta naranja, documentos de notaría, repuestos de celulares, un pastel que tenía más fotos que crema, cuando me entró la oportunidad, servicios especiales, pago triple, recogida inmediata, entrega antes del amanecer. En el chat interno aparecía como traslado escénico, frágil, voluminoso. Normalmente, cuando la etiqueta dice escénico, es teatro, comercial, exposición. Cosas raras, pero nada que un repartidor no haya visto. Apreté aceptar, casi por instinto. Ese día venía arrastrando una renta atrasada y un presupuesto de frenos que se me quedó en el buzón como amenaza. Necesitaba el triple. Necesitaba el milagro. En la dirección de recogida, Colonia San Horacio, un barrio viejo de casas con portón ancho y árboles demasiado grandes para las banquetas, me esperaba una puerta negra con mirilla de metal y una cámara más nueva que todo el vecindario. Toqué. La mirilla se abrió como párpado y me devolvió un ojo impasible. Rápido Rojo, anuncié, enseñando la tablet con la orden. Vengo por la escenografía. La reja se deslizó con un suspiro eléctrico. Adentro, el patio parecía un set, lámparas frías, piso limpio al extremo, una camioneta blanca sin placas, gente que no hacía ruido ni con los tenis. Me recibió un tipo alto, barba recortada, chamarra impermeable, de esos que te hablan como si tus minutos les pertenecieran. Tú eres Tico, dijo, sin preguntar. Te recomendaron por puntual y porque no haces preguntas. Soy Tico, sí. Y cuando hay pago triple, hago menos preguntas. Quise sonar ligero. Él no sonrió. Perfecto. Carga única, destino puntual, Campos de Santa Bruma, puerta de servicio, 2 de la madrugada. Extendió una carpeta plástica. Permisos, carta porte, autorización de traslado escénico para obra funeraria. Si alguna patrulla te detiene, les enseñas esto y seguís. Campos de Santa Bruma. No era un panteón famoso, pero el nombre arrastraba eco. Guardé la carpeta en el asiento del copiloto. Entonces lo vi, apoyado en 2 caballetes, cubierto por una lona gris, estaba el bulto alargado que yo fingía no imaginar. El tipo asintió con la cabeza, y 2 ayudantes levantaron la lona. Era eso mismo. Un ataúd. De madera oscura, sin adornos. Un diseño que no grita lujo ni pobreza, apenas madera pulida, discreta, con un brillo carnívoro bajo el tubo de luz. Prap de obra, explicó el barbón, como si adivinara el pensamiento. Es para una puesta nocturna, permiso del ayuntamiento, todo legal. No lo abras bajo ninguna circunstancia, está sellado por dentro para evitar que se abra en escena. Y por favor, miró sus manos, maneja con cariño. Adentro hay mecanismo delicado. ¿Mecanismo? Escénico, recitó. Si lo dañas, el productor me cae encima y yo te rompo el contrato. ¿Peso? 60 y tantos kilogramos. Llévalo centrado en la caja, trabado con cinchas. Al llegar, me llamas a este número. Me dio una tarjeta con un nombre que sonaba a alias. Vasco. Un ataúd con mecanismo. ¿Por qué no? He visto más extravagancias en bodas discretas que en circos públicos. Cargamos la caja con cuidado. Los ayudantes no hablaban, parecían robots temporales. Cuando el ataúd tocó el piso de la furgoneta, resonó un golpe seco, honesto. Lo trabajé con 2 cinchas cruzadas y calzos de espuma.
Cerré. El vasco me observó fijamente, como quien memoriza tu rostro para buscarte si desapareces. 0 paradas innecesarias, dijo. Tanque lleno. Comida comprada. Yo te escolto a distancia hasta salir de la ciudad. Después, confío en tu profesionalismo. Ajá. Tico, bajó la voz. Si sigues todas las instrucciones, hoy te vas a dormir con la cartera feliz. ¿Y si no? No te preocupes por eso. No va a pasar. Volví al asiento, encendí la furgoneta y, por reflejo, prendí la radio. Una cumbia chilló y la apagué de inmediato. No quería saturar la tarde con risas enlatadas. Salí detrás de la camioneta blanca sin placas, que me marcó la ruta hasta la calzada principal. En el semáforo, el vasco sacó la mano por la ventana, me señaló el cielo cargado y se perdió mezclado con taxis y motos. Yo tomé la periferia hacia el oriente, donde la ciudad se deshilacha en bodegas, talleres y anuncios de se arreglan persianas. Me repetí lo obvio, es un prap, un mueble pesado, un capricho teatral con mecanismo. Lo he visto, ataúdes con puertas secretas para escapes de magos, dobles fondos para ilusión. Nada de qué preocuparse. Solo manejar. Solo llegar. Solo cobrar. La llovizna empezó como quien pide permiso. Los primeros golpes menudos sobre el parabrisas fueron casi cariños. El cielo cambió de ánimo con brusquedad. En 15 minutos, la periferia era un carrusel de luces opacas y sombra pastosa. Buen clima para una entrega a un camposanto, pensé, intentando reírme de mi propio cliché. No funcionó. Subí el volumen de limpia, ajusté la velocidad. El reloj marcó 22:31. Tenía tiempo suficiente para llegar a las 2. Demasiado tiempo para pensar. En el retrovisor interior veía solo la cortina de la caja, esas puertas metálicas que aprendí a escuchar más que a mirar. Cada furgoneta tiene su sinfonía, un traqueteo fino en la tercera marcha, un quejido de goma en baches, un silbido cuando el viento se demencia en la lateral derecha. La mía, una GF 250, siempre me habló en notas conocidas. Esa noche, añadió una nueva. Fue leve. Un toc. Después silencio. Otro toc. Un ritmo flojo, irregular, como si un alambre rebotara en madera. Podía ser cualquier cosa. La carretera tiene dedos para tocarte la mente. Apreté las manos al volante. En la radio muda imaginé las voces de los compañeros. No te metas en la película, Tico. Es la madera asentando. Es la cincha respirando. Es el miedo con casco. Seguí. Otros 100 metros. Otro toc. Esta vez vinieron 3, con pausita entre ellos. Toque, toque, toque. Paré el hombro derecho contra la ventana, como si mi oreja pudiera atravesar el aire, la cabina, la caja, el prap, el mecanismo, y decirme algo comprensible. Me reí. No lo pareció alegría. Golpeé los dedos contra el volante siguiendo un compás distinto, por joder. Y entonces la furgoneta respondió con la misma terquedad. Toque, toque, toque. Es la curva, me dije. Es el agua. Es la madera comiéndose la humedad. Abrí un poco la ventilación. El olor a lluvia trajo consigo un aroma que me puso la piel en granos. Pegamento fresco. No el dulce de la carpintería. Otro, más químico, más colmilludo. Respiré hondo y me gané un pinchazo en la nariz. Por un segundo, me vi una mesa de set con técnicos enmascarados, cinta canela, rociadores de barniz. Me aferré al volante. No desmontes la película. Solo maneja. La llovizna se volvió aguacero. Tomé el desvío hacia la carretera de Santa Bruma. El tráfico se adelgazó hasta quedar en sombras largas y solitarias. A esa hora, los tráilers de carga pesada se mueven como bestias con sueño y hambre. Les guardas respeto por supervivencia, no por cortesía. Pasé 2, 3. Mi ruta se volvió un túnel de árboles que parecían moverse por su cuenta. Mis ojos se acostumbraron y mi mente también, hasta que sucedió. Ya no fue un toque. Fue una respuesta. 3 golpes apurados, suficientemente fuertes para que vibrara el espejo retrovisor. El corazón me saltó a la garganta como gato asustado. Bajé la velocidad. En la siguiente bahía de emergencia, me orillé. Dejé el motor encendido y, por primera vez, silencié todo, limpias, ventilación, la respiración si podía.
Dentro de esa campana de ruido apagado, el mundo se volvió más obvio y más cruel. Toque, toque, toque. Pausa. Toque, toque, toque. No, dije en voz alta, como si hablarme pudiera tener autoridad. No, no, no. Miré el tablero. Ni una luz roja. La temperatura bien. La presión de llantas, bien. Todo bien. Menos mi cabeza. Abrí la guantera, saqué una lámpara, un par de guantes de lona, el gancho de arrastre que uso como palanca de emergencia. Respiré. 0 paradas innecesarias. Me retumbó la voz del vasco. No lo abras bajo ninguna circunstancia. Tragué. Entendí que, cuando te pagan el triple, siempre hay un candado invisible. Apagué el motor. El aguacero golpeó el techo como si buscara entrar a patadas. Al abrir la puerta, me abrazó un frío metálico. Bajé de un salto y me fue corriendo hasta la parte trasera, con el agua metiéndose por los tobillos. Mi lámpara cortó la lluvia en una columna pálida. Las puertas brillaban mojadas. Pegué la palma contra el metal. Sentí vibración. No la del viento. No la de llanta. Vibración con pulso. Con intención. Hola, dije, despacio. ¿Hay alguien ahí? Lo escuché clarito, a pesar de la lluvia. 3 golpes. No sé si lo crean, pero hay ritmos que te hacen sentir mirado. El compás de esos golpes no pedía permiso, imploraba. Saqué la llave. Abrí el pasador. Las puertas se dieron con un alarido oxidado, que no era oxidado, y el agua metió su espalda dentro de la caja como si quisiera bautizarlo todo. El haz de luz encontró el ataúd en medio, perfecto, calzado entre cinchas. Le hablé al vacío como quien saluda a una fiera dormida. Voy a acercarme. Subí con cuidado, pies en las ranuras, respiración contada. Cada paso era una moneda lanzada a un pozo sin fondo. Las cinchas seguían tensas. No había nada suelto alrededor. Solo el ataúd. Puse la lámpara a un lado, recargada, para tener 2 manos. Acaricié la madera, fría, impecable, con ese barniz que huele a tienda nueva. Y entonces, sin aviso, la tapa vibró con un golpe desde adentro. No imaginario. No sugestión. Un golpe que empujó apenas la madera contra mis dedos. Ya, dije, y mi voz salió más suave de lo que me hubiera gustado. Ya estoy aquí. El barniz tenía lóbulos de agua que se deslizaban hacia un embudo discreto en la orilla, una rendija sellada con silicón transparente. No había cerrojos a la vista. Ni tornillos. Era un cierre a presión. Una caja teatral de esas que no necesitan herrajes porque se tragan a sí mismas. Si era un prap, estaba hecho por alguien que entiende más de cuerpos que de muebles. ¿Puedes escucharme? Pregunté, y me odié por la pregunta boba. 3 golpes. Los 3, desesperados. Sentí como mi mano se convertía en un puente entre 2 mundos. El miedo es un animal que aprende rápido. Quise abrirlo de inmediato. Después me frené. Si es parte de algo raro, si hay trampa, si el mecanismo es una bomba, si te usaron como parábola. Sacudí la cabeza, chorreando agua, humo de aliento pendiendo en el aire. No estaba dispuesto a dejar a un mecanismo hacerme cómplice de otra cosa. Miré hacia el camino, ni un faro, ni un motor. Solo bosque, agua, y esa caja con latidos. Aguanta, susurré. Te saco. Metí la punta del gancho de arrastre entre la tapa y el cuerpo del ataúd, justo en la juntura del silicón. El metal mordió y el silicón se resistió con ese chasquido elástico de cualquier cosa que no quiere irse. Apreté los dientes. Palanca hacia arriba. 1 centímetro. Otro. El ataúd se quejó con un crujido que parecía el inicio de un llanto. Los golpes adentro se hicieron más rápidos, más apurados, como si quien fuera supiera que el aire estaba a una palanca de distancia. 1, 2. La tapa cedió. El primer fogonazo fue un olor, mezcla de cinta adhesiva, sudor encerrado y ese perfume barato que en la calle llamamos valiente por su persistencia. El segundo fogonazo fue un par de ojos grandísimos, dilatados, intentando enfocar luz por primera vez en horas. Eran ojos vivos. Mojé las pestañas con lluvia y no pude parpadear. En la penumbra, distinguí una cara joven, la boca tapada con cinta, las manos sujetas por plástico, y una voz que no pudo salir,
pero me dio un empujón en el pecho. Tranquila, dije, y mi voz sonó convencida por primera vez. Ya te tengo. Arranqué la cinta de la boca con cuidado, con la torpeza de quien está aprendiendo otra profesión a media tormenta. Ella soltó un quejido que no era queja, sino un intento de volver a ser persona. Me acerqué más, usando el hombro para mantener la tapa abierta. Saqué la navaja que siempre llevo atada con velcro a la pared de la caja. La lluvia entraba como si quisiera ser testigo. No te muevas, pedí. Te corto. La cinta en las muñecas estaba enterrada en la piel. Corté lateral, con miedo de lastimarla. La liberté. La sentí temblar en seco, como motor que intenta arrancar. Las manos se le fueron a la cara. Quiso hablar. La voz era papel mojado. Agua. Le pasé una botella. Bebió como se aprende, a tragos torpes, con el cuerpo, con la mirada. Después golpeó la tapa con un puño mínimo, como recordándole al ataúd que ya no mandaba. Tenía el cabello pegado a la frente en mechones sueltos y los labios marcados por el adhesivo. A la luz de la lámpara, su piel parecía de porcelana que ha visto mundo. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Malena, dijo, como si esa palabra hubiera estado esperando detrás de la cinta. Luego, más bajo, cargando con la sílaba. Gracias. Podría decir que fui valiente. No lo fui. Fui urgente. Tomé su peso, que era menos que el miedo, la saqué del ataúd, la recosté sobre el piso de la furgoneta. Cerré un poco la tapa por reflejo, como si no quisiera que la lluvia le viera lo que le habían hecho. Le dejé la lámpara al costado, su luz hacía sombra en nuestros huesos. ¿Quién te hizo esto? Malena tragó saliva, probó su voz otra vez. La usó con cuidado, como quien estrena zapatos. Hombres, 3. Máscaras. Uno hablaba, derecho, como si todo fuera un horario. ¿Te drogaron? El primer día. Luego, nada. Solo, miró el ataúd, eso. El aguacero nos devolvió silencio. Mis manos, que siempre están haciendo algo dentro de una furgoneta, por primera vez no supieron dónde ir. Las apoyé en mis rodillas. Pensé en el vasco, en la carpeta impecable, en los papeles en regla, en la rareza de un prap que late. Pensé en la amenaza muda de un contrato bien escrito, no abras, 0 paradas, llegar a tiempo. Pensé en la ciudad dormida de nosotros. ¿Te sacaron de dónde? Pregunté, y dejé que la pregunta fuera humana, no policial. De un estacionamiento, alzó la vista. Afuera de mi trabajo. Salí tarde. Siempre salgo tarde. ¿Tu trabajo? Un restaurante. Reparto también, a veces. En moto. Pero en cocina, más. Se rió, o lo intentó. ¡Qué ironía! La palabra reparto me tocó un lugar que no sabía que tenía nervio. No sé si fue por eso, o por la lluvia, o por la manera en que decía a veces, que decidí que no iba a dejarla de nuevo dentro de ninguna caja, ni de madera, ni de silencio, ni de papeles firmados por nadie. Ayudar tiene un precio. No cumplir, también. Elegí mi factura. Vamos a un lugar donde te vean, dije. Hospital pequeño, pueblo cercano. Y después, policía. No, y su no fue del tamaño de la noche. A la policía, ahí donde tú digas. Pero antes, llama a este número. Sacó de la bolsa trasera del jeans, que era más cinta que tela, un papelito arrugado, milagrosa cápsula de esperanza. Adentro, un número escrito a lápiz, apenas legible, empapado pero terco. ¿Quién es? Mi jefa, respondió. Y alguien más. Respiró hondo. Te ayudaron sin querer. Sí, si no llego a donde ellos, los otros van a pensar que, nos miró a ambos, a mí y al ataúd, como si fueran dos opciones, que lo lograron. Deslicé el papel dentro de la funda de la tablet. Guardé la navaja. Le pasé una chamarra impermeable que uso para las cargas en cámara fría. Le quedaba grande, como un refugio con cierre. Cerré las puertas de la caja. Volví a la cabina, encendí. El motor respondió con ese ronquido familiar que ahora sonaba armado. Saqué medio cuerpo por la ventana. Súbete adelante, le dije. Es más seguro. La ayudé a bajar de la caja y a subir a la cabina. Tiritó. Ajusté la calefacción.
La furgoneta se volvió vientre calientito. Un santuario con plásticos y taxímetro mental. El parabrisas era una pantalla en la que la lluvia proyectaba su película sin guión. Avancé despacio. Miré el reloj, 23:19. El destino oficial estaba a 1:40, si el clima dejaba. El oficioso era un pueblo llamado La Humarada, un nombre que siempre me dio risa hasta esa noche, a 35 kilómetros. Ahí había una clínica y una comandancia que huele a café quemado y a papeles viejos. También hay un taller que me fía y un puesto de gorditas que da fe. Con lluvia, eran 50 minutos. Si la suerte no se quiere reír. ¿Tienes frío? Pregunté. Tengo. Ese temblor que no se va, susurró. Se llama susto. Se baja con tiempo y con gente. Volteó hacia mí con una gratitud que también era incredulidad. ¿Por qué paraste? No supe qué decir. Los repartidores casi nunca paramos por otras cosas que no sean la entrega. Paramos por semáforos, por barreras, por gasolina. Paramos por protocolos. Parar por sentir no está en el manual. Porque escuché, dije al fin. Y porque odiaría que algún día alguien oiga a mi hermana golpeando una caja y no se detenga. La palabra hermana me salió antes que el pensamiento. Malena la recogió con delicadeza, la guardó sin hacer ruido. Afuera, el bosque parecía un animal acostado a lo largo de la carretera, respirando en hondonadas. La furgoneta chorreaba seguridad que no tenía. Los limpiaparabrisas marcaron su propia percusión. No pasaron 3 kilómetros cuando la radio, que yo había apagado por sanidad, se encendió sola, como si una mano invisible hubiera girado la perilla. Estática, un escozor de frecuencias, y una voz machacada por el ruido. Unidad GF 250, reporte de ruta, tiempo estimado, cambio. No era la central. No era mi despachador. Lo sé porque mi despachador pronuncia mi apellido como si fuera broma vieja. Aquella voz dijo unidad, no tico. Bajé el volumen. Lo suficiente para oírla sin que nos oyera por dentro. Repita, GF 250, insistió. Estado del encargo. ¿Cambio? Malena me miró. Yo a ella. La furgoneta siguió. El silencio se volvió otro pasajero. GF 250 fuera de zona. Lluvia intensa, respondí, con voz de repartidor que se trae la ruta de memoria. Encargo intacto, avanzando a 60, cambio. Copiado, la voz se secó. Sin paradas, cambio. Mi pulso se subió al asiento trasero. Si alguien estaba monitoreando mi unidad por radio, no era la empresa. En Rápido Rojo todo va por app, por chat. Nadie usa bromas militares a menos que esté jugando a otra cosa. Bajé aún más el volumen y fingí un pequeño interferencia. Pérdida de señal, repito, pérdida, y cerré. Malena apretó la chamarra. ¿Te escuchan? Nos quieren escuchar, corregí. Hay diferencia. La carretera de La Humarada tiene 2 curvas que engañan, se abren como sonrisa y se cierran como puño. En la primera, vi por el espejo un par de luces levantarse desde el hombro del camino, 2 faros que parecían ojos sin sueño. Salieron a la carretera con hambre. Nos siguieron a distancia de respeto. Les medí la intención por centímetros, ganaban terreno con calma de abogado. Apreté labios. Ajusté espejo. En la segunda curva, se pegaron lo suficiente para leer mi letrero trasero. Servicio Express. Llámanos. Malena, dije bajito, abróchate bien. Y si te digo que te agaches, te agachas. ¿Son ellos? ¿Son alguien? Con que nos baste. Las luces se arrimaron hasta lamer mi defensa. La lluvia les borraba la cara. Aceleré lo que la prudencia me deja, que nunca es suficiente cuando te late la sobrevivencia en las encías. La furgoneta, vieja leal, respondió. No estaba hecha para carreras, pero sí para pedir otro poco. Los faros detrás se quedaron un momento, como midiendo. Luego decidieron que el ajedrez podía esperar. El auto cambió de luces a altas y me bañó, agrediendo el espejo. Tuve que mirar al frente por reflejo. En ese segundo ciego, el auto de atrás cambió de carril y se me colocó al costado izquierdo. No me cierres, no me cierres, no me cierres, murmuré. Me cerró. Entonces supe que no buscaban asustar, buscaban orientar.
Un emparedado a baja velocidad. La barrera invisible de Sin Paradas se me encarnó en un auto sin placas que quería convertirme en línea recta. El instinto del repartidor, ese que te hace colarte entre dos camiones como quien canta baja, se activó solito. Aflojé un pelo, solté gas, dejé que el auto enemigo se adelantara 10 centímetros. Lo suficiente. Y metí la furgoneta al hombro derecho por un hueco de agua que parecía espejo. El auto intentó copiar. Tarde. Se quedó a ras del muro, frenó de golpe, me lanzó una lluvia de claxon que era insulto más que advertencia. Agáchate, dije. Malena obedeció con inmediatez de quien ya aprendió que la obediencia puede curar. A la altura de un letrero azul con flecha blanca, vi el viejo camino a los hornos de ladrillo, tierra apisonada que con lluvia se vuelve terraplén. Conocía ese atajo. Es más largo en kilometraje, más corto en destino cuando te persiguen en recta. La furgoneta pegó un salto al entrar, agua hasta los riñes. Los limpiaparabrisas dieron su mejor batalla. El auto detrás dudó en seguirnos, se lo pensó, y se lo pensó mal, entró. A la tierra empapada no le gustan los coches con llanta ancha. Los escuché patinar, bailar, pesar. A 100 metros, el camino se partía en dos. Una grieta a la izquierda conducía a una obra congelada, la derecha, a una hilera de chimeneas de ladrilleras apagadas. Tomé derecha. No busqué en lógica, busqué humo que no estaba, busqué gente que no trabajaba a esas horas. Solo necesitaba curvas, sombra, columna, tiempo. Tico, susurró Malena, asomando apenas los ojos por la orilla de la chamarra, si nos alcanzan. No nos van a alcanzar. No estaba seguro. Pero así es como hablas cuando eres el volante de alguien más. En la tercera curva de tierra, el auto enemigo patinó, recortó por dentro, se me vino encima con decisión nueva. En el parabrisas, la lluvia se volvió aguja. Por la ventana, un chillido de motor me dijo que habían insistido en lo imposible. Cambié a segunda, dejé que el torque hablara por mí, y la furgoneta, bendita, subió como mula testaruda por un talud corto que bordeaba la ladrillera. El auto no tuvo tiempo de corregir. Lo vi irse largo, meterse en el barro hasta los ejes, luces girando como ojos borrachos. No iba a quedarse ahí para siempre, pero nos regaló los minutos que necesitábamos. Volví al camino principal de tierra. A lo lejos, la localidad de La Humarada dibujó su collar de lucecitas. Mi radio intentó resucitar otra vez, esta vez lo hizo con desespero. GF 250. Responda. Desvío no autorizado. La apagué de tajo. No quería fantasmas de voz en la cabina. Quería silencio y latidos que me pertenecieran. ¿Te mareas?, pregunté, bajando un poco la velocidad para no romper la suspensión. Me mareaba ya sabes, miró al frente. Aquí no. Bien. Cuando tomamos la cinta asfaltada de acceso a La Humarada, el reloj decía 07. Medianoche y 7. Habíamos sobrevivido exactamente a la parte de la noche en que la ciudad no parpadea, descansa. Entramos al pueblo por la calle de los Talleres. A esa hora, solo el perro de la ferretería se tomó el trabajo de ladrarnos sin ganas. La clínica estaba a 5 cuadras, pero antes, un semáforo que nunca sirve decidió ponerse en rojo como por capricho. Sonreí con rabia. Paré. Miré espejos. Nada. Silencio de poste. Punto muerto. El limpiaparabrisas marcó su compás de cansancio. Tico, Malena dijo mi nombre como quien lo prueba por primera vez. Si alguien te ofrece más dinero por devolverme, no aceptes. Y sonrió con la valentía más triste que he visto. Eso diría un chiste muy malo, ¿no? Aquí el único chiste malo es quien creyó que no ibas a golpear. El semáforo siguió rojo porque hay luces que no quieren ayudar. Crucé con cautela, por si acaso. 3 cuadras después, estacioné frente a la clínica. Bajé. La lluvia había bajado el volumen. Ayudé a Malena a salir de la cabina. Cuando pisó tierra firme, sus piernas temblaron como si no fueran suyas, la sostuve del codo. La puerta automática no se molestó en abrir rápido. En los pueblos, hasta lo automático se toma su tiempo. Adentro, olor a cloro, luces frías, una recepcionista que se sobresaltó al vernos empapados, con la cara de quien cargó un ataúd y trajo vida. Necesitamos ayuda, dije, sin ensayo. Ella viene de donde nadie debería venir. La recepcionista levantó la ceja,
apretó un botón como si con eso deshiciera la noche, y llamó a un médico que entró todavía con sueño pegado a los ojos. No nos hicieron tantas preguntas como hubiera esperado. El mundo todavía tiene lugares donde la compasión va antes que el protocolo. La acostaron, tomaron signos, suero, oxígeno, palabras suaves. Mientras tanto, yo marqué el número del papel de Malena. Sonó largo. Una voz femenina contestó, seca, tan atenta que cortaba. Sí. Me llamo Tico. Voy con Malena. Estoy en la clínica de la Humarada. Un silencio quebrado por respiración rápida. Después, dos palabras que eran un abrazo de electricidad. Ya vamos. Colgué. El médico me pidió datos. No tenía muchos. En eso apareció un policía municipal con mirada de este es el momento en que todo se complica. Dejé que me mirara el alma y no encontró nada que le interesara arrestar. Entonces la puerta automática volvió a abrirse. Entraron dos personas empapadas que no parecían pertenecer al pueblo. Una mujer de 30 y tantos con chamarra de repartidora, sí, de repartidora, con la marca de una empresa que no era la mía, y un hombre canoso con ojos de director de teatro o de funeraria, no supe. Malena, la mujer llegó a su lado en 3 zancadas, le tomó la cara. Te dije que si algo pasaba, ibas a hacer ruido de terremoto. Hice ruido, sonrió Malena, todavía con suero, con voz nueva. Y alguien escuchó. La mujer me miró con algo más que gratitud. Con reconocimiento. Tú eres repartidor, no preguntó, afirmó. Sí. Entonces sabes lo que hiciste. Asentí. Y no. Ella se presentó como Jazmín, me dicen Jazz, supervisora de rutas nocturnas de Cometa, otra plataforma. El canoso, a quien yo había leído como funerario, era otra cosa, abogado. No abogado de salón. Abogado de emergencia. Traía con él un maletín que no tintineaba. Jazz me explicó en 2 frases atropelladas lo que no supe toda la vida. Malena había empezado a sospechar de una red que usaba autos de reparto falsos para levantar chicas en estacionamientos. Ella misma había visto una escena rara 3 noches antes. Tomó placas que no existían, tomó caras que sabían borrarse. Y entonces, en turno siguiente, la levantaron. La buscamos por GPS, pero le apagaron todo. Jazz apretó puños. Tenían un patrón, rutas hacia campos, horas muertas, lluvias. Metieron el miedo en la ecuación. El policía municipal tragó, como si su pizarra en blanco se hubiera llenado de grafitis de golpe. El abogado habló sin adornos. Ellos creen que todavía la llevas a Santa Bruma. Recordé la radio. La voz. El auto sin placas. Mi estómago hizo el ruido de un motor ahogado. Entonces, pregunté, muy despacio, ¿a quién le entregaba yo? El abogado me miró con una serenidad que también era pánico controlado. A los mismos que inventaron el permiso perfecto. Miré mis manos. Tenían pequeñas astillas invisibles de silicón y barniz, y temblaban. Pensé en la carpeta que descansaba en el asiento de la furgoneta, en el nombre vasco impreso en una tarjeta que parecía legal. Pensé en lo que no sabía, en lo que sí. Vi a Malena con la aguja en la vena, la serenidad momentánea de quien ya no respira préstamo. Y supe que en ese momento la historia no se había acabado. Apenas había conseguido salir de una caja para meterse en otra más grande. El policía municipal dijo que iba a llamar a la estatal. Jazz dijo que iba a llamar a los suyos. El abogado dijo que iba a llamar a nadie. A veces lo primero que llama es lo primero que se filtra. Yo no dije nada. Miré la ventana empañada. Afuera, la lluvia iba cediendo. En el estacionamiento, mi furgoneta parecía un animal cansado esperando orden. Un mensaje vibró en mi teléfono. Número desconocido. No abras. Entrega intacta o no cobras. Por primera vez esa noche, me reí desde un lugar que no conocía. No era humor. Era desafío. Tico, la voz de Malena me llamó, suave. No me dejes sola. Ni loco, respondí. La mujer de chamarra de repartos se acercó. Podemos arreglarte lo de la empresa, si te quieren cortar, me dijo con un brillo de ya lo hemos hecho antes. Pero también podemos hacer algo mejor. ¿Qué? Puedes ayudarnos a entregar algo distinto. Y me enseñó el mapa de una app que yo no tenía, rutas marcadas por patrones de desaparición, zonas de sombra, tiempos exactos de lluvia.
Era un mapa que ningún repartidor quiere ver, pero que alguien tiene que mirar. No respondí. Apreté los dientes. Volví a mirar a Malena. Y entendí que mi noche había cambiado de oficio sin pedirme permiso. El doctor dijo que necesitaban una hora más con ella. Yo dije que tenía una hora para olvidarme de Santa Bruma. Jazz dijo que tenía media hora para conseguir que la Humarada fuera un sitio perfecto donde esconder no cuerpos, sino decisiones. El abogado dijo que, si íbamos a jugar, sabíamos el costo. Y el policía, que no es tonto, dijo que iba a por café. A las 0:51, la lluvia se convirtió en recuerdo húmedo. Tomé la carpeta de permisos efervescentes y la puse sobre la mesa de la clínica como si fuera un pez raro. La abrimos. Todo estaba en regla. Sellos, firmas, números, tintas que huelen a legal. El abogado sonrió de lado y buscó donde nadie mira. Faltaba un timbre. Un timbre mínimo que un funcionario obsesivo pone en los sábados de guardia. La falacia perfecta tenía una miga fuera del mantel. No son de aquí, dijo. El estilo de papel es de otra imprenta. Esto es una máscara bien hecha. ¿Y ahora? Pregunté. Jazz puso el dedo sobre un punto en el mapa que parecía un lunar en la piel del pueblo. Ahora, entregas lo que prometiste. Y me miró con ojos que llaman a la guerra. Pero no a Santa Bruma. ¿A dónde, entonces? A nosotros. ¿Cómo se entrega un engaño? ¿Cómo se entregan todas las cosas importantes? Con ruido y con mucha calma. Supe que venía la parte más larga de la noche. Y supe que, aunque yo soy repartidor y me sé las reglas de 0 paradas, 0 preguntas, 0 dramas, esa madrugada iba a empezar a escribir otro manual. La puerta automática de la clínica se cerró detrás del policía que salió a buscar café, y el mundo quedó reducido al zumbido de los fluorescentes y al goteo del suero en el brazo de Malena. Yo veía mi furgoneta por la ventana como quien mira un caballo cansado antes de volver a ensillarlo. Jazz apoyó los codos en la mesa, sobre la carpeta de permisos que olía demasiado nuevo para ser verdad. El abogado observaba los sellos con ojos que no perdonan detalles. Y yo, repartidor al que la madrugada le había cambiado la ruta sin pedirle permiso, me descubrí haciendo lo que nunca hacía, planear más allá del siguiente semáforo. Vamos a entregar, dijo Jazz, y esa palabra ya no se parecía a nada de lo que había significado toda mi vida. Pero la entrega va a ser de ruido, no de carga. Trampa, traduje, más para entenderme que para entenderla. Trampa, confirmó, y me enseñó la pantalla de su app. Mira esto. Estos puntos son reportes de motos y furgonetas que vieron cosas raras. Todos cruzan por el cordón de Santa Bruma las noches con lluvia. La tormenta es el telón. El abogado señaló el sello falso en la autorización de traslado escénico. Si llegas al portón de servicio a las 2 en punto con estos papeles, te van a abrir sonriendo. La mentira vive bien detrás de un escritorio. Pero no vamos a llegar a las 2, dije, tanteando el filo de la idea. Vamos a llegar antes, corrigió Jazz. Y vamos a llegar con una furgoneta igual a la tuya que ya está lista para rodar desde la bodega de Cometa. Marca parecida, color parecido. Llevamos 3 años mirando las mismas calles. Tenemos clones de casi todo. ¿Y el ataúd? Tu ataúd se queda aquí, bajo custodia, dijo el abogado. Y si alguien pregunta, esa caja nunca existió. Pero vamos a llevar una caja. Vacía. Con micrófonos. Con rastreadores. Con ganas de hablar. Miré a Malena. Aún con el suero, su mirada estaba despierta, alerta, como la de quienes saben que la oscuridad no desaparece, solo se aprende a caminar en ella. No voy a ninguna parte, dijo ella, leyendo mi preocupación. Quédense tranquilos. Ya hice mi parte, golpear. No te preocupes, prometí, sin saber exactamente a qué me estaba comprometiendo. Te debo la vuelta a casa. Y me la debo a mí. Jazz recogió la carpeta, la guardó en una mochila impermeable y me dio otra, negra, sin logos. Aquí hay 2 balizas GPS, una cámara botón de esas que parecen un broche, y un micrófono direccional. La cámara va en tu chaleco, el micro en la solapa. La baliza número 1 va en tu furgoneta. La número 2 va escondida en la llave del pasador del portón de atrás. Si te piden que bajes, déjala caer sin querer. Si te dicen que metas la furgoneta, deja la baliza 1 en el suelo.
Queremos oírlos y queremos encontrarlos. ¿Y si quieren abrir la caja? Que la abran. Lo que hay dentro es una noche en vivo y en directo. El policía regresó con 2 vasos de café y la torpeza feliz de quien cree que con cafeína se arreglan las pesadillas. Jazz le sonrió como si acabara de participar en algo heroico. Necesito patrullas que no estén en el mapa, le pidió. O sea, patrullas que no le reporten a nadie por radio hasta que yo diga. El municipal levantó las cejas. Entendió más de lo que yo había imaginado. Hay 2 rurales que usan el chat del equipo de béisbol, dijo. Si escribo tenemos práctica a las 2, se van a ver al campo municipal. Si escribo manopla nueva, se van a traer el chaleco. No preguntan mucho. Les gusta pegarle a la pelota. Escribe entonces, aprobó Jazz. Y diles que la manopla la llevo yo. El abogado se acercó a mí, bajó la voz. Tico, van a preguntarte cosas. Vas a decir pocas. No expliques nada que no te pregunten. No ofrezcas nombres. Si te elementan, si te quieren quebrar, no seas héroe. Graba. Y cuando sientas que es momento, me marcas con esto. Me puso en la palma un botoncito negro del tamaño de una aspirina. ¿Qué hace? Me llama. Y me manda tu ubicación exacta con un mensaje, fósforo. ¿Fósforo? La noche se enciende con 1, sonrió. Jazz revisó la hora. Tenemos 80 minutos. Vamos a clonar tu furgoneta. No era magia. Era oficio. Cruzamos la calle hasta el taller de Don Dacio, ese señor que arregla cosas con un alambre, un dicho y un milagro. De su bodega salió una GF250 gemela con cinta negra tapando el logo y un golpe en la puerta que daba autenticidad. 3 repartidores de Cometa la rodearon con devoción de mecánicos de Fórmula 1. En 10 minutos le pusieron los calzos, las hinchas, un piso falso de madera con micrófonos ocultos y un altavoz mínimo bajo la tarima, por si alguien quería escuchar que algo golpeaba. Jazz me guiñó porque la ironía le gusta. La trampa iba a tocar su propia música. ¿La manejas tú?, preguntó. La manejo yo, respondí. Es mi ruta. Y mi deuda. Colocamos la caja vacía. A ojo de llovizna, era la misma. Cerramos. Probamos los micrófonos. El abogado se subió atrás con una tablet para monitorear audio. Ya se dio la vuelta con su propia furgoneta, que haría de sombra a distancia. El policía municipal avisó a sus rurales del equipo de béisbol. Todo hecho en susurros, como se montan las obras que no quieren que el crítico entienda hasta el aplauso. Antes de subir, volví a la clínica. Malena me esperaba con esa paciencia nueva que uno se fabrica cuando el tiempo se volvió enemigo. Le puse mi mano en el hombro. Voy, le dije. Regreso. Sé que sí, contestó. Y si no regresas, sabré que lo intentaste. No lo soporté. Sonreí. Ella me devolvió la sonrisa sin pedirle permiso al dolor. A la 1:21 salimos rumbo a Santa Bruma. La lluvia ya no era manta, era neblina humedecida que se pega como secreto. Conducir en esas condiciones no es ir lento, es ir fino. Adelante, mi furgoneta clon. Atrás, a 2 curvas de distancia, la de Jazz. Más atrás, invisibles hasta para mí, los rurales del equipo de béisbol con sus chalecos que huelen a polvo y a chicle de menta. La radio vieja que Jazz había instalado en el clon se encendió con un ronroneo de gato eléctrico. GF250, reporte. Respiré hondo. En ruta, dije. Sin paradas. Entrega en tiempo. Copiado, pausa. Hay desviación por derrumbe en el kilómetro 19. Toma el acceso de Los Álamos. Miré a Jazz por el espejo. No podía verla, pero la sentí morderse un insulto. El acceso de Los Álamos no existía en los mapas oficiales. Era una vereda que usaban los camiones de las ladrilleras para evitar las casetas cuando se hacían los distraídos. La gente que se cree dueña de las noches aprende atajos que no están pintados. Recibido, dije, con voz de hombre que dice recibido todo el tiempo. El acceso de Los Álamos parecía sacado de una memoria que no era mía. Árboles demasiado parecidos, piedras que se acuerdan de todos los que pasaron. El clon se movía con el aplomo de lo que finge. A los 15 minutos, la voz regresó. GF250, confirma que la carga sigue intacta. Confirmo,
y golpeé 2 veces la caja con los nudillos. El abogado, detrás, activó el altavoz bajo el piso, y la caja respondió con un toc-toc hueco, lo suficientemente convincente para el oído mediocre, lo suficientemente falso para el oído que sabe, pero nadie que monta extorsiones piensa que el mundo suena a verdad. Copiado, dijo la voz. Llegas por la puerta de servicio. El custodio te va a indicar fosa lateral. Pasas, bajas, te vas. No te pares. No mires. No comentes. El abogado y yo nos miramos por el espejo y, por primera vez en toda la noche, supe que la rabia de un hombre tranquilo es más peligrosa que la furia de un hombre que grita. Lo vi apretar la mandíbula. Repita la instrucción, pedí, para ganar 2 segundos, para registrarla lejos, para poder odiarla con método. Fosa lateral, repitió la voz, como quien te dice panadería en la esquina. Puerta de servicio. Custodio. Pasas. Bajas. Te vas. Recibido. El acceso nos vomitó en una brecha secundaria que corría en paralelo a los muros de Santa Bruma. El panteón apareció como una geografía de sombras rectas. Desde fuera, un camposanto es un ajedrez callado. Desde dentro, quién sabe. Llegamos a la reja posterior. Había un foco que parpadeaba con mala actitud. Y un hombre con impermeable gris que miró el reloj, luego mi parabrisas, luego el reloj otra vez. Al verme, apuntó con 2 dedos hacia la lateral. Te atrasaste, dijo, sin cortesías. El acceso de los Álamos, me encogí de hombros. Se tragó a un compadre. Pasa. Abrí la ventana lo suficiente para que le cayera lluvia en la nariz. Le di los papeles. No leyó un carajo. Lo sostuvo con la mano izquierda mientras con la derecha me iba guiando con la lámpara. Recto. Rozando el muro. Despacito. No quieres pisar techo de nadie. La voz de la radio quiso colarse de nuevo. La bajé de un manotazo. Manejé. El abogado decía cosas muy bajito por su tablet, como quien canta para no despertar a un perro. Al fondo, tras los mausoleos, se veía una zona más oscura donde no había placas ni flores, tierra reciente, sin recuerdos. En las noches, los panteones tienen geografía propia, los muertos se acomodan por edades, por historias, por quienes los extrañan. La zona donde nos mandaban no tenía memoria de nadie. El custodio abrió un portón lateral hecho de malla de alambre. La llanta pasó por encima de un charco que olía a más que a lluvia. Me indicó con la luz un rectángulo de tierra con marcas de pala. A veces reconocer la maldad es tan simple como mirar una herramienta fuera de lugar. Ahí. Frené suave. El abogado, desde atrás, hizo un gesto con la mano que significaba estamos. Jazz, por el radio oculto que solo nosotros oíamos, dijo estoy donde tengo que estar. Los rurales del equipo de béisbol dejaron de hablar del pitcher y se pusieron el casco. El custodio se acercó a mi puerta. Bajas tú solo, ordenó. Nadie más. Abres. Dejas. Cierras. Y te largas. ¿No firmas? Pregunté, con la idiotez profesional del que reclama guía de entrega en mitad de un foso. ¿Tenías ganas de vivir? Sonrió, y la sonrisa le quedaba mal. Me tragué una respuesta. Apagué motor. Saqué guantes. Abrí el portón trasero. La lluvia era ahora la banda sonora de una película que no quería rodarse. El custodio se acercó con su lámpara. ¿Quieres que te ayude? No, dije. Yo puedo. La caja pesaba menos que mi culpa. La deslicé por las rampas. La dejé junto al rectángulo de tierra. Noté, por puro mal hábito, que el custodiador usaba botas nuevas. Un cementerio se recorre con zapatos viejos. Las botas de él pisaban la lluvia como si no hubieran sentido la tierra. Eso lo delató como visitante frecuente de otros pavimentos. Ábrela, ordenó. Tragué. Tenía la mano metida en la sudadera, apretando el botoncito fósforo como si fuera una oración. Hice fuerza en el borde con la palanca. La tapa cedió. Dentro, vacío. Hermoso, pulcro, sugerente. El custodio asomó la lámpara. Vio lo que quería ver, nada. Lo que no vio fue el micrófono como luna en una esquina, ni el rastreador pegado bajo la cruz de madera del interior, ni el parlante escondido donde pocas cosas se esconden, a la vista. Bien, dijo. Cierra. ¿No quieres ver que respira?
Pregunté, y ahora la ironía me salió por una rendija que ya no podía cerrar. Él se me quedó viendo un segundo y arrastró la lengua por los dientes. Fuiste listo, aceptó. No seas listo 2 veces. Cerré. No empujé. Acomodé. ¿Dónde firmo? El custodio soltó la risa que se le había quedado atorada horas atrás. Firma con tu distancia. Vete. Y ahí debió terminar todo. Debí dar la vuelta, manejar hasta la salida, recoger una vida y dejar una trampa. Pero la noche, que ya no era llovizna, decidió que le faltaba un giro. En el borde de la zona sin memoria, 2 pares de luces se encendieron a la vez. No eran patrullas. No eran rurales. Era gente con prisa. Llegaron caminando desde la puerta principal en una procesión con chamarra. Hombres con capucha, un maletín, y uno que no era cualquiera, el vasco. El vasco traía la misma barba recortada y el mismo reloj que hace horas habían tratado de comprar mi silencio con decimales. Sus ojos recorrieron el panteón como quien llega a su sala. Me miró y sonrió con el descaro del que cree que el universo es un plan a su favor. Te dije sin paradas. Me saludó. Y aún así, llegaste. Bien. Yo no respondí. Él se acercó a la caja, la tocó como se toca un objeto que merece respeto o blasfemia. Cierra y te vas. Ya cerré. Perfecto. Ahora, déjanos. El custodio y el vasco hablaron en un idioma que los de afuera no aprendemos. Jerga de trabajos que se pagan en efectivo y se justifican con poemas escritos en la parte de atrás de un recibo. Yo di 2 pasos hacia mi furgoneta. Y entonces el abogado, por la radio interior, dijo en voz muy baja. Fósforo. Apreté el botón. Ese chasquido mínimo viajó al teléfono de un hombre que parecía estar siempre a 2 llamadas de cualquier desastre. Los rurales que jugaban béisbol leyeron en su chat manopla nueva y se pusieron la gorra al revés. Jazz miró por un visor la silueta del vasco y le apuntó con algo que no se dispara. Paciencia. El vasco hizo una seña. Los encapuchados abrieron la tapa para... ¿ver? ¿Confirmar? ¿Burlarse? La lámpara iluminó el vacío. Uno soltó un insulto. Otro buscó el mecanismo de emergencia que yo no había podido ver porque no existía. El vasco se volvió hacia mí, ahora con sonrisa menos entera. ¿Tomás? Dijo mi nombre con propiedad privada. ¿Qué hiciste? No contesté. La lluvia volvió a subir el volumen como si la escena necesitara orquesta. El vasco se acercó sobrio. Los encapuchados rodearon la caja. El custodio caminó un paso a la izquierda, abriendo un hueco pequeño entre él y la malla. Pequeño, pero respirable. Y yo, que llevo años entrando a bodegas con obstáculos, veo huecos como quien ve escaleras en paredes lisas. Di 2 pasos hacia ese aire. Ni se te ocurra, advirtió el custodio, con amabilidad. Entonces sonó otro timbre, no el del teléfono del abogado, ni el del chat de béisbol, ni el de la radio mala. Un grito de mujer. No el de Jazz. No el de nadie de nosotros. Venía desde dentro del panteón, del lado de los nichos antiguos, y tenía ese tono que solo ocurre cuando el miedo es más rápido que la voz. Todos volteamos. Incluso los encapuchados. Incluso el vasco. Yo no. Yo corrí. 2 pasos. 3. 4. Me metí por el hueco de la malla como si la furgoneta tuviera ese tamaño. El custodio intentó agarrarme el chaleco. Se llevó la solapa, el micrófono cayó. Yo seguí. La furgoneta no se mueve sola, pero la inercia de un repartidor en plena entrega arrastra metal si hace falta. No estaba arrastrando metal. Arrastraba las reglas. ¡Alto! Gritó uno, por protocolo. No me detuve. La malla vibró. Mis botas saltaron charcos. El vasco no corrió. Dio una orden. Y de la sombra salieron 2 más, con manos ocupadas. No vi armas, vi intenciones. Instinto, el de calle, el de reparto nocturno, el de quien ha olido esquinas con hambre. Me lancé detrás de un mausoleo con nombre ilegible. Contuve el aliento. GF 250. La radio mala me gritó desde el asiento. Vuelve a la ruta. La apagué con una patada. El abogado dijo, desde el altavoz interior, no sé cómo hacía tantas cosas a la vez. Aguanta. Ya. Desde el norte,
que en un panteón es un concepto flexible, se escuchó el motor de una camioneta que no hace ruido. Después se escuchó lo contrario al silencio, sirenas que no quieren ser discretas. Patrullas. Las rurales del equipo de béisbol cambiaron de juego. En la malla apareció la luz de un faro que preguntaba ¿qué estamos viendo? El custodio perdió la sonrisa. El vasco no. Dio otra orden. Y los encapuchados hicieron lo que mejor saben, desaparecer por lugares que solo ellos creen conocer. Yo regresé al cuadro de tierra. El ataúd seguía abierto como boca. Quise cerrarlo por hábito. Lo dejé abierto por justicia. El vasco se subió a su camioneta con calma de quien ha ensayado la retirada. Yo corrí a mi furgoneta. Jazz apareció por la lateral, luces apagadas, el motor latiendo ligero. El abogado asomó la cabeza por la parte trasera como quien sale de un escondite en una farsa. Cierra y vete, ordenó Jazz por el interno. A la clínica. Síguele el juego al que finge no saber que perdió. ¿Y ellos? Que corran entre tumbas. Así se conocen mejor. Encendí. Salí. Una patrulla me bloqueó el paso 2 segundos para preguntarme si yo era yo. El policía vio mis ojos, y supo que no tenía tiempo para identidades. Lo mío era no morir. Me abrió. Pasé. Atravesé la reja con la sensación rara de que una lápida me estaba despidiendo. El camino de regreso a la humarada fue distinto. No porque la lluvia cambiara, ni porque la carretera hubiera aprendido modales. Era distinto porque ahora llevaba algo más que micrófonos y rastreadores. Llevaba la prueba de una intención. Y cuando tienes eso, la oscuridad ya no asusta por lo que trae, sino por lo que revela. En la clínica, Malena no dormía. Jazz entró detrás de mí con el abogado, deteniéndose primero para dar un abrazo que no necesitaba presentación. El policía municipal llegó con los rurales que ahora eran patrullas legítimas, y un par de estatales que fingieron ser parte del operativo desde siempre. En la TV pequeña de la sala de espera, en un canal local que a esa hora repite telenovelas, apareció un cintillo improvisado, movimiento policíaco en Campos de Santa Bruma, autoridades investigan. El abogado se sentó frente a mí. Me puso la mano en el hombro con la gravedad de quien no usa el gesto si no hace falta. Se jodieron, dijo, sin latín. ¿Ya los agarraron? A uno. El custodio está cantando. Y al que canta, le apagamos la música cuando se le acaben las notas. Los demás se creen invisibles porque saben caminos de tierra. La ciudad, si la miras con cariño, no tiene donde esconder a los arrogantes. ¿Y el vasco? Se va a esconder un rato. Y cuando salga por un café, le tomamos la foto. Malena sonrió con medio lado de la cara y se acomodó la manta. ¿Cuándo me puedo ir? Preguntó a la enfermera. Tengo turno de noche mañana. En cocina, no en moto. Mañana no trabajas, intervine, con el poco derecho que me daba la madrugada. Mañana te quedas viva, que ya es suficiente chamba. Ustedes los repartidores siempre creen que tienen que volver a la ruta al día siguiente, me replicó, con ese humor que ya sonaba a Malena. También se vale llegar tarde alguna vez. No me digas eso que lo convierto en un estilo de vida, sonreí. La enfermera dijo cosas médicas que sonaban a buenas noticias. El abogado se puso de pie para hacer llamadas que sacarían papeles de lugares donde los papeles se esconden. Jazz, sin quitarse la chamarra empapada, abrió el mapa de su API, con un marcador invisible para todos menos para ella, marcó una X sobre el cordón de Santa Bruma. Aquí ya no, dijo. Aquí no vuelven. La madrugada se estiró como liga. Las 2 se hicieron 3 y las 3 se hicieron 4 con el ruido lento de la máquina del café, que confesó por fin que era café. Afuera, la lluvia dejó de pretestar. Dentro, la sala se fue llenando de una gente que no necesitaba estar pero que quiso, 2 repartidores de cometa con casco bajo el brazo, una señora de panadería que trae conchas a urgencias por si acaso, el mecánico Dacio con su morral de herramientas por si hiciera falta abrir algo, la recepcionista de mirada alerta con una cobija extra por si alguien tiembla. Y el policía rural que ya no jugaba béisbol esa noche, por si se busca a uno. Cada por sí era una declaración de guerra a la costumbre de que los repartidores y la gente de la noche estén solos. A las 5:17, cuando el cielo empezó a volverse una cosa pálida que no era todavía mañana, mi teléfono vibró. Un mensaje de número desconocido, quédate con el dinero. Lo vas a necesitar. Reí hacia afuera, porque por dentro me daban ganas de reventar algo. ¿Dinero?
Le mostré el mensaje a Jazz. Compran la vergüenza de muchos con pesos que se acaban, dijo. Nosotros cobramos de otra forma. ¿De qué forma? Con calle. Con mapas. Con ojos. El abogado regresó con la cara cansada y la satisfacción controlada de quien cose un bache justo a tiempo. Hay órdenes de cateo, anunció. Y hay órdenes de aprehensión. Y hay un fiscal que esta vez no va a hacerse el dormido porque ya huele a cámaras. ¿Cámaras? Pregunté, mirando la tele que ya estaba en noticias. Las mías, respondió Jazz. Pero antes de que lleguen las de ellos, ya tenemos las nuestras. ¿Y yo? Me escuché preguntar, como niño que quiere tarea. Tú mañana duermes, dictó el abogado. Luego vienes a firmar tu declaración. Luego vas y te compras unos frenos nuevos para tu furgoneta. Y si alguien intenta sacarte de la ruta con un sobre, lo llevas aquí, golpeo con los dedos su portafolio, no a ninguna parte donde la lluvia mande. Tengo otra oferta, se entrometió Jazz, mirándome con una mezcla exacta de respeto y oportunidad. Te necesito. No en mi empresa, en mi mapa. Alguien que lea los ruidos como tú los leíste esta noche. Hay patrones que no ve un algoritmo. Los ve un humano con volante. Soy repartidor, dije, sin saber si estaba aceptando o recordándome quién era. Pero a veces, parece, también soy otra cosa. Eres alguien que se detuvo, dijo Malena desde la camilla, sin necesidad de elevar la voz. Y eso ya te hace diferente. No supe dónde mirar. Así que miré mis manos. Tenían ya menos húmedo y más pulso. Don Dacio apareció con 2 cafés que sí eran café. Me dio uno y dijo, mitad broma, mitad mantre. A veces hay que frenar a tiempo para no quedarse sin frenos. Amaneció. El día olía a ropa mojada en cuerda y a pan con azúcar. La clínica se veía menos clínica. Malena estaba sentada, con otra color en la cara. El abogado ya no lucía traje, lucía alivio. Jazz tenía el pelo pegado a la frente y aún así se veía alerta. El policía rural bostezó con un estilo que decía hice lo correcto y ahora quiero tamales. Y yo, que no soy de discursos, me descubrí queriendo decir algo que no sonara a consigna ni a telediario. Si hoy alguien me pregunta qué entregué anoche, empecé, no sabría responder. No fue una caja, no fue un papel. Fue un ruido que alguien se atrevió a hacer y alguien más se atrevió a escuchar. Yo, la verdad, antes creía que mi trabajo era llevar cosas del punto A al punto B y firmar. Ahora creo que es otra cosa, saber cuándo la ruta te pide que hagas alto. Y saber cuándo volver a acelerar, remató Jazz, que le gusta encontrar ritmo en lo que no tiene música. Ese día, después de firmar papeles, de darle a Malena un abrazo que no me acordaba de haber aprendido, de que el abogado me consiguiera un cafecito con factura, no todo es ilegal en la noche, regresé a mi departamento con la sensación de haber manejado 1000 kilómetros sin moverme del mismo charco. Me dormí con la furgoneta en la mente como un animal que se acuesta a mis pies para que yo sueñe tranquilo. Las semanas que siguieron fueron raras. Las noticias hicieron lo que las noticias hacen, tomar la historia, masticarla, endulzarla, y el sábado olvidarla por un perro que se subió a una patrulla. Aún así, algo quedó. El cordón de Santa Bruma dejó de ser cómodo para la gente que trabaja con lluvia. Hubo cateos. Hubo detenciones. El vasco desapareció 2 meses, y cuando volvió fue para sentarse frente a un juez con cara de esto es un malentendido y unos papeles que esta vez olían demasiado nuevo hasta para el juez. Hay hombres que se creen tan listos que se olvidan de la única lección que importa. La calle no perdona el desdén. Yo, por mi parte, seguí en lo mío. Entregas. Firmas. Semáforos eternos. Perros que ladran con horario. Timbres que ya me saludan por nombre. Pero algo cambió. Empecé a recibir mensajes por la app de Jazz, de repartidores que no conozco y que, sin embargo, son iguales a mí. Tico, en la colonia Pinos. Anoche, un auto sin placa seguía a moto de reparto. Tico, en el estacionamiento de Plaza Chica, un tipo con carpeta pregunta rutas. Tico, en el punto de entrega al final del bulevar, papeles demasiado perfectos. No todos eran algo. No todo ruido es señal. Pero aprendimos a mirar el mapa como se mira una cara, buscando gestos que no cuadran. Una noche, dejando garrafones en una torre de departamentos, mi radio vieja resucitó sin mi permiso. Estática. Luego una voz que no era voz, era aire con dientes. GF 250.
No respondí. No era mi central. Apagué. El mero acto me hizo sonreír. Hay sonidos que pierden poder cuando aprendes a nombrarlos. Volví a ver a Malena, claro. No porque yo sea el héroe de nadie, sino porque la ciudad hace de ciertos encuentros un hábito. Pasé por el restaurante donde trabaja. Me dio una sopa que me curó un día de esos en que el frío se te cuela por las uñas. Me contó que regresó a la moto, pero solo fines de semana y con rutas que ella misma elige. Me dijo que en la cocina se ganan callos en las manos que nadie aplaude, pero que a ella le gustan. Y que, cuando la noche se pone a contar historias feas, se acuerda de que golpeó 3 veces y alguien escuchó, y eso le sirve de manta. ¿Alguna vez te arrepentiste de parar? Me preguntó, con esa honestidad que ya se ganó. Me arrepentí de no haberlo hecho antes, respondí. De todas las veces que un ruido se pareció a algo y yo le puse nombre de vibración de chapa. Todos aprendemos, dijo. A veces con agua fría, a veces con golpes, a veces con café, a veces con gente, sonrió. A fin de mes, Jazz me invitó a un repartitón, una reunión de reparto en la que comemos como si no hubiera cardiología y compartimos rutas como si fuéramos geógrafos. Hablé. No mucho. Lo justo. Les conté la parte que importa, que el mapa no se pelea con el instinto, que los papeles no huelen igual cuando los imprimen personas que cuando los imprimen oficinas, que las llaves de los portones pesan distinto cuando detrás hay maldad. Les dije que no hicieran de sus tripas una alarma que suene todo el tiempo porque se quedan sordos, pero que tampoco le pongan es nada a todas las canciones raras que su furgoneta canta de vez en cuando. En la duda, cerré, bájense. Miren. Pregunten. Y si su corazón ya está de acuerdo con su cabeza, muévanse. A veces la diferencia entre una entrega y un entierro es el segundo en que pisas el freno. No me dieron ovación. Me dieron algo mejor. Mensajes las siguientes semanas diciéndome hoy me bajé por un ruido que no era ruido. Era un gato, hoy era una caja mal cinchada, hoy era nada, pero dormí mejor. Una vez, uno escribió, hoy era alguien. No dijo más. No necesitaba. Pasó el tiempo de la tormenta. Quedaron cicatrices. Las ciudades siempre guardan algunas, a veces las muestran. La malla lateral de Santa Bruma ahora tiene candados de verdad y registro de entradas que no depende del humor de un custodio. La clínica de la Humarada tiene en su tablón un papelito con un teléfono que dice si oyes cosas que no deberías, llama. En la bodega de Cometa instalaron una pizarra donde pegamos rutas que nos huelen mal, la llamamos el mapa de lo que no nos da igual. Un día, sin lluvia, mi empresa Rápido Rojo me mandó un reconocimiento raro, un correo con un gracias por representar los valores de la compañía. Lo leí en el celular recargado contra el volante, comiéndome una torta con aguacate como Dios manda. No respondí. Los valores de la compañía me los invento yo a cada cruce, a cada puerta, a cada firma aquí, por favor. A veces las empresas llegan al final de la ruta con nosotros. A veces no. Si me preguntan por el Vasco, diré la verdad. Lo atraparon una mañana, comprando café en un puesto donde no hay señal más que la de las miradas. Lo habían seguido 2 repartidores a los que intentó contratar con sobres en efectivo. Ya nadie quiere propina de fantasma. En su celular encontraron mapas que se parecían mucho a los de Jazz, pero con puntos de silencio en vez de puntos de vigilancia. Ahora está en una cárcel con bardas que no llueven. El custodio canta en un coro nuevo, el de quienes ofrecen tratos en el último minuto. A mí ya no me interesan ni sus notas ni sus silencios. Lo que sí me interesa es lo que cambió para mí. Sigo siendo Tico, el de la GF 250 con defensas rayadas. Sigo sabiendo cuál panadería abre antes de que los gallos se enteren, cuál vigilante de bodega te pide una anécdota a cambio de firmarte, cuál edificio tiene una vecina que te da agua de limón por si hace calor, cuál caseta de cobro te mira como si no fueras persona. Pero ahora, además, llevo conmigo un mapa invisible que se superpone al de las avenidas, zonas donde escucho más, esquinas que huelen a intenciones, rutas donde bajo el volumen de la música para subir el volumen de la calle. ¿Y Malena? Malena vive. Repite la palabra como mantre. Cocina con manos que ya no tiemblan sino cuando cortan cebolla. Sale en moto a veces, pero con casco nuevo, luces que parecen fiesta, ruta que eligió ella. A veces nos cruzamos, nos saludamos con el dedo índice levantado como señal de ánimo. Y de cuando en cuando nos sentamos a tomar un café sin urgencia, que es una manera de celebrarse la vida. Si te quedaste hasta aquí, quizá esperabas una explosión más grande al final,
Un fuego que acabara con los malos y nos dejara las noches limpias como calles recién barreadas. Pero la vida del repartidor no funciona así. Las victorias son pequeñas y constantes, no grandiosas y únicas. La lluvia volverá. Alguien intentará otra cosa por otro lado. El mapa se moverá. Y nosotros, los de chaleco, cascos con stickers y manos con cinta pegada, tendremos que decidir cada día si escuchamos o si dejamos el ruido para otro que venga atrás. Por eso, si esta historia te sirve de algo, que sea para esto. Cuando el mundo te golpee la puerta desde adentro, no subas la música. Baja la velocidad, baja del vehículo, mira. Si te hueles un permiso demasiado impecable, pregúntate quién lo imprimió. Si un cliente te habla de entrega escénica con voz de actor malo, piensa 2 veces. Y si alguna vez te toca golpear desde adentro de una caja, golpea 3 veces. Siempre habrá alguien como nosotros dispuesto a escuchar. Yo me llamo Tomás Herrera, pero la calle me dice Tico. Soy repartidor. Y esa noche no entregué un ataúd, entregué una señal. La recibieron otros repartidores, una clínica con olor a cloro, un abogado que no se asusta con sellos, un policía que juega béisbol, una mujer que hace mapas y una chica que supo ser ruido. Si llegaste hasta el final, gracias por escuchar. Y si eres de los míos, de los que traemos la ciudad en las manos, suscríbete y quédate por aquí, que cada semana te voy a contar otra ruta donde lo importante no es el paquete, sino lo que se atreve a latir adentro.